Y ya hablamos del Matlazáhuatl, que en 1737 atacó fuertemente a la ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Qué te parece si platicamos de otra epidemia que llegó a nuestra ciudad? Me gusta tu idea, Yetzel. Entonces el tema de este episodio será Cólera Morbus de 1833. Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Yetzel Roldán. Acompáñanos en Descubriendo Puebla. En la primera mitad del siglo XIX, nuestra ciudad sufrió el deterioro de gran parte del centro, debido a las guerras civiles. Además, la ciudad había pasado por una grave crisis económica que afectó a todos los sectores sociales. Las condiciones de salubridad eran deplorables y se agudizaron por los problemas financieros del ayuntamiento. En este contexto, en 1833 llegó de Estados Unidos el cólera morbus, lo que generó una gran crisis sanitaria, aunque a partir de esta se inició una política sanitaria preventiva con la apertura de hospitales, la elaboración de cartillas curativas y la construcción del cementerio de San Javier fuera de los límites de la ciudad. En el artículo El cólera morbus en una ciudad de la provincia mexicana, Puebla de Los Ángeles, en 1833, el doctor Miguel Ángel Cuella, investigador de la UAP, afirma que durante la primera mitad del siglo XIX, Puebla fue una ciudad de contrastes, como la mayor parte de los centros urbanos del país. Por un lado se encontraba la belleza y elegancia de sus casonas, por el otro, los miseros jacales en los barrios de la periferia. Además, su elogiada y admirada traza urbana se vio fuertemente sacudida por la guerra insurgente y las luchas civiles de la primera mitad del siglo. El movimiento de independencia dio inicio a un largo periodo para Puebla, que duró más de 60 años. En él, la guerra, las epidemias y la destrucción urbana dejaron una serie de estragos que costaría trabajo superar. Junto con el deterioro urbano podemos mencionar la disminución demográfica, cuyas causas fueron diversas. Asimismo, había una condición de pobreza generalizada que reinaba en las calles de la ciudad. La desocupación era grande y evidente, ya que ningún sector de la economía se encontraba a salvo de la crisis. Varios fueron los testimonios que dieron cuenta de esto, como el de J.R. Poinsett, quien visitó la ciudad en 1822 y en cuya descripción se lee: «La ciudad está construida de modo compacto y uniforme. Todas las casas son de piedra, amplias y cómodas. No hay ni una sola que indique que allí mora la pobreza. Y sin embargo, fue donde vimos el mayor número de seres escuálidos y miserables, vestidos con harapos, enseñando sus lacras y deformidades para despertar compasión». El periodo más difícil fue de 1830 a 1834, cuando la crisis política alcanzó su máxima expresión. En estos años, la ciudad sufrió 3 prolongados asedios militares, cuya consecuencia fue un mayor deterioro urbano y escasez de alimentos, especialmente en los barrios de la periferia. El cólera morbus es una enfermedad. Se dice que fue identificada en la antigua Grecia, así como en China e India. En 1817 dio inicio a la primera pandemia por cólera morbus en India, desde donde se difundió a diversos países. La segunda pandemia inició en 1829 en la región Astracán, Rusia. Este segundo momento fue más amplio y más letal que la primera. Entre 1829 y 1830 cubrió la mayor parte del territorio europeo y en 1832 llegó a continente americano para llegar a 1833 a tierras mexicanas. En Puebla, las primeras noticias sobre la existencia del cólera se dieron en enero de 1833. El Consejo de Gobierno del Estado acordó consultar con el gobernador un bando de policía cuyo objetivo era, en sus propias palabras, contener el mal de cólera morbus para que con el excelentísimo ayuntamiento exponga lo que parezca sobre el establecimiento de cementerios. No obstante, las preocupaciones del Consejo de Gobierno del Estado se hicieron a un lado debido a los problemas políticos existentes y de manera muy probable por la creencia de que esta exótica enfermedad no afectaría al altiplano mexicano, debido a la altura en la que se encuentra, esto es, 2.200 metros sobre el nivel de mar. En marzo de 1833, cuando se hizo patente la enfermedad en la ciudad, se tomaron diversas medidas para tratar de contener sus estragos. Entre ellas estuvieron la construcción del cementerio que llevaba pospuesto 6 años, la necesidad de que las aguas negras tuvieran resumideros y no se tiraran a la vía pública, que los carretones de basura del ayuntamiento salieran a recogerla en la mañana y en la noche, editar recetas y cartillas sobre el cólera para informar a la población, que el obispo nombrara eclesiásticos para atender a los próximos enfermos o muertos y que el Consejo de Sanidad del ayuntamiento organizara a los médicos y boticarios de la ciudad para atender a los enfermos.
Fue la primera vez que las autoridades civiles se responsabilizaron de la salud de sus ciudadanos, al tiempo que la iglesia quedó en segundo plano. Además, la muerte tuvo un trato diferente al considerar necesaria la construcción del cementerio a las afueras de la ciudad. Era indispensable alejar a los difuntos del área urbana. Desde finales de agosto de 1833 y durante 5 meses más, la enfermedad cobró vidas en la ciudad y se alcanzó su punto más alto en septiembre y los primeros días de octubre, para culminar hacia finales de diciembre de ese año. Se contabilizaron alrededor de 3.049 personas que fallecieron por cólera morbus en la ciudad. Sobre la necesidad de un cementerio en los límites de la traza urbana se sabe que, en 1787, el rey Carlos III promulgó una real disposición influenciado por las ideas de la Ilustración. A partir de esta, determinaba que los cementerios se construían fuera de las poblaciones, en sitios ventilados, lo que pondría fin, al menos en Puebla, a los cementerios fétidos y saturados habilitados en diversas iglesias y conventos dentro de la traza urbana, o el saturado cementerio en el arrabal de Xanenetla, establecido en 1797, que formaba parte del Hospital Real de San Pedro. Después de mucho buscar, se seleccionó un terreno en el surponiente de la traza urbana. Eran 4 huertas pertenecientes al Colegio del Estado, situadas a un costado de la iglesia del barrio de San Sebastián, otras 2 que estaban contiguas y la que se encontraba frente a la mencionada iglesia. El cementerio de San Javier fue inaugurado el 26 de agosto de 1833. El cólera se adelantó a la finalización de las obras. Entre las primeras víctimas de la epidemia estuvieron Patricio Furlong, que en ese momento era gobernador del estado, y su hermano, quienes fueron enterrados en el nuevo cementerio de San Javier. Por otra parte, las cartillas médicas, que se consideran parte de la política preventiva, se originaron hacia mediados del siglo XVIII, cuando los gobiernos ilustrados europeos empezaron a tomar conciencia de la crítica situación sanitaria existente en la mayor parte de los centros urbanos. En territorio novohispano, las cartillas médicas empezaron a ser utilizadas para informar a la población sobre la vacuna antivariólica. Con estos materiales de lectura ágil y comprensible se compartieron instrucciones para atender a enfermos de cólera. Se daban instrucciones claras sobre los hábitos alimenticios y la conducta social que debía mantenerse durante la crisis. Proponían medidas preventivas en relación con el consumo de cierta legumbre. Recomendaban desechar los alimentos crudos, aconsejaban evitar trabajos agotadores. Se recomendaba aislar al enfermo y limpiarse las manos con óxido de cloruro de sodio cada vez que se le atendía, entre otras cosas. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo para conocer una de las pandemias que asolaron al mundo y a nuestra ciudad. Recuerden que pueden escribirnos a consiste.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.